Un cordial saludo, les doy la bienvenida a este taller número 3 de la materia Métodos Cuantitativos, en la que estaremos hablando sobre el diseño y aplicación de instrumentos de recolección de información. Los integrantes que hicieron parte de este trabajo fueron mis compañeras Liliana Castellón Boeda, Laura Maestre Ochoa, Angie Pozo de Aguas y mi persona, Gina Martínez Varela. Entre todas estuvimos hablando sobre el impacto del consumo de contenidos digitales sobre el bienestar emocional. Hablemos un poco de esto. Teniendo en cuenta los contenidos digitales han transformado la forma en la que las personas interactúan, aprenden y se entienden en su vida diaria. Sin embargo, esta creciente exposición a plataformas digitales también ha generado debates sobre su impacto en el bienestar emocional de las personas. ¿Qué quiere decir esto un poco? Este tema aborda cómo el consumo de contenidos digitales puede influir tanto positiva como negativamente en la salud mental de las personas, afectando un poco los aspectos como el autoestima, la ansiedad y la satisfacción personal. ¿La justificación cuál es? Bueno, el interés por este fenómeno surge de hallazgos empíricos previos en la que se registraron tendencias conductuales significativas, tales como la privación de horas de sueño debido a la conexión a la red, o también presente en diversos perfiles sociodemográficos, y estos antecedentes demuestran que la interacción con la red no es inocua y que existe necesidad de escribir y explicar esta realidad de manera sistemática. ¿Qué quiere decir esto un poco? Que la investigación científica que estamos realizando está basada un poco en métodos primero cualitativos, porque tuvo que haber una investigación de base, lo que nos llevó a la investigación cuantitativa. ¿Y qué buscamos? Buscamos entender el consumo de los contenidos digitales, cómo afecta el bienestar emocional ante evidentes impactos conductuales, con el objetivo de ampliar el conocimiento y de promover la transformación social. Pasamos a la exposición del instrumento. ¿Cuál fue el instrumento seleccionado? Realizar un cuestionario. En esta investigación se utilizó un enfoque mayormente cuantitativo, como ya lo mencioné anteriormente, de alcance descriptivo con un diseño no experimental. La muestra se le hizo a 10 personas que respondieron de forma voluntaria y anónima a través de una plataforma digital. La estructura de nuestro cuestionario tuvo 8 preguntas diseñadas para operacionalizar dos variables: el uso de contenidos digitales como variable independiente, que esto quiere decir que se refiere a cómo las personas utilizan o interactúan con las redes sociales, videojuegos, aplicaciones, etcétera. Y el bienestar emocional, que es la variable dependiente, y esto nos hace referencia a cómo se siente emocionalmente la persona, incluyendo aspectos como la felicidad, ansiedad, estrés, satisfacción, como tal, las emociones de las personas. Dimensiones evaluadas. En este caso, en el cuestionario mencionado anteriormente, que fueron 8 preguntas de selección múltiple, pudimos evaluar la parte conductual, que son los hábitos de consumo y niveles de interacción de estas personas respecto al consumo de contenidos digitales en redes sociales. La parte cognitiva perceptual, que es la conciencia, evalúa la conciencia sobre el impacto de los algoritmos en el contenido consumido. Ya sabemos que el algoritmo nos arroja los contenidos que nosotros vemos frecuentemente por medio de las redes sociales. Y por último, la emocional psicológica, se evalúa la salud mental y los niveles de ansiedad, estrés y autoestima mediante escalas de tipo Likert del 1 al 5. Concluyendo aquí esta parte, le doy paso a mi compañera Liliana, que nos va a estar exponiendo un poco más a profundidad
los resultados que obtuvimos. Una vez explicado la metodología de investigación, seguimos con los resultados cuantitativos. En la dimensión conductual, hábitos y socialización, tenemos que las horas de consumo diario, que es la pregunta 1, el 80% de la muestra mantiene un hábito prolongado que supera las 2 horas diarias, 40% consume entre 2 y 4 horas y el otro 40% entre 4 y 6 horas. El 20% restante se divide equitativamente entre más de 6 horas, 10% y menos de 2 horas, el otro 10%. En la frecuencia de interacción social, que es la pregunta 6, los datos muestran un comportamiento polarizado, donde el 40% interactúa en línea frecuentemente y otro 40% lo hace rara vez, quedando un 20% en la opción a veces. En la dimensión cognitiva, conciencia del entorno, en la influencia de los algoritmos, que es la pregunta 5, existe un alto nivel de conciencia sobre el filtro tecnológico. El 80% de los participantes percibe que los algoritmos influyen en el contenido que consumen. El 40% afirma que mucho y el otro 40% que algo. Solo el 20% considera que no influyen en absoluto. En la dimensión emocional, afectación y estrés. La frecuencia de afectación emocional, que es la pregunta 2, el 60% reporta que las redes alteran su estado de ánimo rara vez. Un 30% manifiesta afectaciones frecuentes y el otro 10% asegura que nunca le ocurre. En la frecuencia de estrés o ansiedad, que es la pregunta número 4, las categorías correspondientes a veces 30% y rara vez 30% concentran la mayor proporción. Un 20% experimenta síntomas frecuentemente, mientras que siempre y nunca registran un 10% cada una. En la dimensión emocional, autoestima y estabilidad, tenemos mejora de la autoestima, que es la pregunta número 3. Se evidencia una tendencia moderada. El 40% está de acuerdo, puntuación 4, y el 30% es neutral, puntuación 3. Las opciones de desacuerdo y los extremos registran un 10% individualmente para las puntuaciones 1, 2 y 5. En la estabilidad emocional, que es la pregunta número 7, el 60% se autopercibe estable y el 10% muy de acuerdo con la noción de estar muy estable, frente a una tercera parte, que es el 30%, que manifiesta sentirse algo inestable en el último semestre. La afectación negativa del bienestar. En la pregunta número 8, las posturas de desacuerdo acumulan la mayoría de las opiniones con un 50% en la puntuación 2 y un 20% en la puntuación 1. El segmento restante se divide en un 20% neutral y un 10% de acuerdo. Iniciamos entonces con un punto bastante clave y son los análisis identificados a partir de todos los hallazgos que encontramos ya con los resultados de estas encuestas aplicadas. En este orden de ideas, el primer hallazgo es la normalización del malestar digital. En el proceso de los resultados encontramos una contradicción importante y es la percepción de los participantes. Justamente el 70% de las personas encuestadas mencionan que ellos no consideran que las redes sociales perjudiquen o afecten su bienestar emocional. Sin embargo, es este mismo porcentaje en el que nos menciona o nos confirma que en algún punto han presentado cierto estrés o ansiedad en diferentes grados. Esto justamente lo que nos menciona es el resultado final, donde hemos normalizado este malestar digital, donde vemos como algo habitual o parte de la rutina, podríamos decir, el tener estos síntomas frente a la experiencia del uso de las redes sociales, específicamente, pues del tema que estamos encuestando. Es justamente este resultado el que nos permite plantear que existe una normalización del malestar digital, es decir, muchas personas pueden llegar a experimentar síntomas como tensión emocional o ansiedad, pero los consideran totalmente cotidiano justamente por el uso de las redes y por ello no se está percibiendo como una afectación directa a su bienestar. Desde la psicología, justamente este hallazgo es muy importante porque acá identificamos algo y es que hay que fortalecer la conciencia
sobre la importancia de los entornos digitales y cómo estos pueden afectar nuestra salud mental. Otro hallazgo importante en esta misma línea es que justamente analizamos que el 80% de los participantes reconoce que el algoritmo básicamente les muestra o influye mucho en el contenido que se consume diariamente. Esto quiere decir que hasta cierto punto las personas encuestadas son conscientes de que las plataformas solo le van a mostrar información que ellos previamente han de alguna manera entregado en su experiencia digital. En este orden de ideas, solo va a aparecer información en sus redes sociales según los intereses y los comportamientos previos que tuvieron en ese proceso de las redes sociales. Esto desde una perspectiva crítica es una personalización que puede favorecer la información en cuanto a la creación de las cámaras de eco, que es justamente una información limitada porque reduce la posibilidad de un pensamiento crítico con mayores puntos de vista y con diversas opiniones, lo que puede llegar a sesgar nuestras opiniones y a justamente dañar ese pensamiento crítico frente a otras posiciones o a la realidad de la comunidad. También encontramos algo muy importante y es que los resultados nos permiten inferir en que existe una alta permanencia en estas redes sociales, pero esto no siempre se traduce en mayor interacción con otros seres humanos, por decirlos de alguna manera. En nuestro estudio justamente encontramos que el 40% de las personas encuestadas manifiestan que rara vez interactúan por medio de comentarios, mensajes privados o comunidades virtuales. Y esto justamente es el resultado que nos permite inferir en que existe una alta permanencia en el tema de las redes sociales, en estos entornos digitales, pero una baja interacción social, lo que justamente favorece escenarios donde se puede percibir un aislamiento social de la persona, perjudicando también su bienestar emocional. En pocas palabras, puede que una persona pase muchas horas conectada a sus redes sociales, pero esto no va a mejorar sus habilidades sociales, sino que diferente a esto, lo que hace es alejarlo de construir una comunidad de apoyo significativa. Finalmente, los resultados muestran que la mayoría de los participantes de las personas encuestadas pasan muchas horas al día en todo este entorno virtual de las redes sociales y esto justamente puede llegar a generar o representa un factor de riesgo conductual. Es aquí donde llegamos al punto que una exposición prolongada a las redes sociales puede reducir justamente el tiempo dedicado a actividades que realmente favorecen el bienestar emocional. Por ejemplo, la actividad física, reuniones familiares, hablar con otras comunidades, el generar convivencia presencial. Esto es algo que realmente nutre el bienestar emocional y que lo podemos estar dejando de lado por una exposición demasiado activa y prolongada a las redes sociales. Acá hay un punto importante y es que esto no significa que las redes sociales sean negativas por sí mismas, sino que depende mucho del impacto de cada persona, o sea, el tiempo en pantalla y justamente el equilibrio que tenga entre ese tiempo de conexión y la realización de actividades que realmente sean saludables y que nutran su bienestar emocional, su salud mental. En conclusión, justamente nuestros hallazgos lo que resaltan es la importancia de crear o promover hábitos digitales saludables donde seamos conscientes de todo el daño que esto puede hacer en nuestra salud mental y que empecemos a promover hábitos digitales más responsables que favorezcan justamente el bienestar emocional y una relación mucho más consciente con la tecnología. En conjunto, estos hallazgos nos muestran que el uso de las redes sociales tiene implicaciones que van más allá del tiempo de conexión. Existen aspectos como la percepción del bienestar, la influencia de los algoritmos, la calidad de interacción social y el equilibrio entre la vida digital y la vida presencial, que van a ser factores claves
para justamente comprender estos entornos para justamente comprender cómo estos entornos digitales pueden influir en la salud mental de las personas. Hola, soy Angie Pozo. A continuación les estaré hablando un poco sobre la reflexión final. La investigación desarrollada sobre el consumo de contenidos digitales y su relación con el bienestar emocional nos permitió comprender que las redes sociales hacen parte crucial de la vida diaria de todas las personas. Los resultados evidenciaron que la mayor parte de los participantes permanecen conectados durante varias horas al día y que también demuestra que estas plataformas se han convertido de una u otra manera un espacio habitual para la comunicación. El análisis de los datos también permitió reconocer que el tiempo y el uso en las redes sociales no representa únicamente una cifra estadística, sino un indicador del cambio en los estilos de vida de los usuarios. La investigación demuestra que una exposición prolongada puede desplazar actividades fundamentales para el bienestar como el descanso y los ejercicios físicos. Uno de los hallazgos más significativos fue lograr identificar que muchos participantes no perciben que las redes sociales afecten directamente su bienestar emocional. Sin embargo, una parte importante manifestó experimentar episodios de estrés, ansiedad o alteraciones en su estado de ánimo asociados al uso de estas plataformas. La investigación también permitió analizar el comportamiento de la autoestima frente al consumo de contenidos digitales. En relación con la interacción social, los resultados mostraron que el uso constante de las redes sociales no siempre implica una participación con otras personas. Mientras que algunos usuarios mantienen una comunicación constante mediante comentarios, mensajes o comunidades virtuales, otros adoptan una actitud más pasiva que puede favorecer el aislamiento social. Desde el enfoque metodológico, esta investigación representó una experiencia de aprendizaje muy significativa al aplicar un enfoque cuantitativo para analizar una problemática actual. La elaboración del instrumento, la recolección de información, el manejo de los datos y la explicación de los resultados permitieron fortalecer las competencias investigativas. El principal aprendizaje obtenido durante el desarrollo de esta investigación fue lograr comprender que el bienestar emocional puede verse influenciado por el uso cotidiano de las redes sociales, incluso cuando las personas no son plenamente conscientes de ello. Finalmente, esta investigación nos permitió reflexionar sobre la responsabilidad compartida que tienen los usuarios, las instituciones educativas, las familias y los profesionales de la salud en la promoción de hábitos digitales saludables. Dando respuesta a la pregunta realizada por el tutor en el foro, ¿cuál considera que debería ser la primera acción preventiva para implementar en el entorno educativo basado en tus resultados? Una de las principales acciones sería promover programas de educación y bienestar digital, la cual fomenten un uso responsable de las redes sociales. Estas estrategias deben enseñar a los estudiantes a reconocer los efectos del consumo excesivo de contenidos digitales sobre su salud emocional, desarrollando así pensamientos críticos frente a los algoritmos y fortalecer hábitos saludables que equilibren el tiempo en línea con actividades académicas, sociales y recreativas. De esta manera se contribuirá a prevenir el estrés, la ansiedad y otras afectaciones emocionales identificadas en el estudio. Gracias a todos por participar y ser parte de esta actividad. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.